el de gusanito. Y ese nos ayudaba a retar, comer tierra, cacar, ¿sí? Medio movernos, ¿no? Bien. Pero cuando ya quise desarrollar movimientos de pez, empezar a mover los brazos, empezar a mover las piernas, desarrollar instintos, mover la colita, jadear, empezar a usar herramientas, desarrollar matemática, hacer cálculos, me tuve que sofisticar y volverme Nike. Ya no puedo ser solo Bunky. Entonces sube el cerebro moderno de lo primitivo que era en una formación reticular que está en el tronco a la corteza cerebral y cerebelosa. Entonces por eso es que les ponemos acá cerebros primitivos de relevo. Aquí estamos en Bunky y acá estamos ya en Nike. ¿Sí? ¿Listo? Ojo con eso, ¿ya? Entonces por eso vamos a ver que en ciertas ocasiones hay ciertas funciones de orden, de mando, que se van a ver en el tronco encefálico a nivel de la formación reticular, especialmente de las funciones más antiguas, de cuando éramos Bunky. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo. Pero cuando ya estamos funcionando con conciencia, con cálculo, con raciocinio, estamos en Nike, estamos en la corteza cerebral. ¿Okay? Vamos a ver entonces qué nos dice esta diapositiva, doctora. Sistema nervioso suprasegmentario. Aparece un desarrollo interior del sector intercalado a la extremidad encefálica o anterior del sistema nervioso. Sí. Corresponde por el evolutivo a lámina perigémina, encéfalo, cerebelo, telencéfalo. Bien, entonces estaba por la lámina perigémina a la altura de la formación reticular, después sube al diencéfalo, luego se va al telencéfalo. Sí. Esto explica el desarrollo de órganos de los sentidos y nervios craneales más sofisticados relacionados con los unidades. El sector intercalado es altamente complejo. Las aferencias y eferencias son resultado de interconexiones ascendentes y descendentes. La mayoría, a ver, olfato, ¿sí? Y audición son órganos muy desarrollados en los animalitos, ¿no es cierto? ¿Cuál se ha desarrollado más significativamente en el ser humano? Aunque somos muy dependientes, más allá de lo que nos damos cuenta del olfato y la audición, es una característica muy distintiva la distinción de colores. ¿Sí? Es un órgano más desarrollado en el ser humano. ¿Sí? Y a propósito, la cámara visual no ve en high definition, es una mala cámara y es en 2D. Sino que el cerebro se adaptó y desarrolló una corteza más sofisticada para todo lo que hagamos, interpretarlos como 3D. Por eso tenemos dos ojitos, o sea, usted ve esto y ve otro enfoque acá, entonces ya le da efecto de volumen. Usted ve sombras y ya interpreta que ahí hay volumen. Y por eso es que hay esa pérdida de nociones cuando una persona tiene la pérdida ocular. Todo lo hace el cerebrito gracias a esta organización. Ya, entonces acordémonos, ¿no? Sector aferente, sector intercalado, sector referente. Recordemos que hay una organización especial que es la más primitiva, que es el sistema nervioso autónomo. Pero esto va muy bien para el sistema de la vida de relación. Si nos acordamos, la organización horizontal y vertical. Sigamos. La sistematización del sistema nervioso, échale un tiro. Estudio topográfico y funcional de las masas de sustancia gris y de los haces de sustancia blanca, cuyo conjunto está macroscópicamente ilimitado bajo la denominación de sistema nervioso central. Entonces, toda la parte intercalada es sistema nervioso central. Ojo que ahí nos encontramos con una neurona motora que se quedó anclada, que es la motoneurona somática, la que se encarga de la función voluntaria, ¿no? Ya, sigue. Las centrales de procesamiento que están en la sustancia gris son el pericardium. El aparato de transmisión corresponde a la sustancia gris. Blanca. Aquí al comprende de la sustancia blanca. A ver, pericardio. ¿Qué es el pericardio? Doctores de práctica. Doctor Padilla, ¿qué es el pericardio? Alguien que me conteste. Adelante, doctor. Las prolongaciones. No, exactamente lo contrario. Los cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales.
Entonces es un término que quedó. Pericardio quiere decir alrededor del núcleo, ¿sí? Pero ya quedó incrustado porque como la neurona es una mamá célula y tiene un mamá núcleo, todas las células neuronales ya quedó. Entonces quedó acuñado pericardio para hablar de las neuronas, de los cuerpos neuronales. Pero ¿qué hizo la neurona como una actividad particular? Generar prolongaciones para comunicarse entre sí. Entonces, cuando emite la prolongación es el cable de conexión. Y eso tiende a acumularse de ciertas sustancias que le ayuden a generar los impulsos. ¿Ya? Y eso termina formando la sustancia blanca en el sistema nervioso central. Pero donde solo hay neuronas, solo hay pericardio, solo hay somas neuronales, sin mucha prolongación especializada, eso forma los núcleos nerviosos, la sustancia gris. ¿Ok? Entonces acá con el blanco. Y hay un proyecto de esto, ¿se acordó? Ya, entonces, acá, otra cosa interesante que tenemos que considerar. ¿Sí? Como decíamos, las células entre sí conversan a través de sustancias químicas. ¿Sí? Para que yo pueda pasar el cable, ya vamos a ver cuando hablemos de fisiología de la neurona, se hace gracias a fenómenos electroquímicos que dependen de electrólito, ¿sí? De sodio, potasio, el intercambio de cloro, ¿ya? Y de osmolaridad. Pero, la conversación es la misma que cualquier otra célula. Una sustancia que es un ligando, es decir, un señalizador, una proteína, que se pega a otra proteína que es receptora, como hablábamos de la ameba, y la célula termina generando una respuesta en presencia de esa proteína modificada. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso tiene un gran poder de relación o de influencia sobre el sistema endocrino. Es decir, cualquier sustancia que se produce en el cuerpo tiene vínculos con algún neurotransmisor o algún regulador que se produce en el sistema nervioso. Incluso algunos han pensado en relacionar al sistema nervioso con el sistema endocrino y el sistema inmune en un solo sistema que es estudiado por algunos médicos en una disciplina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Ya? Entonces eso solamente como un dato misceláneo, pero el asunto es que hay una íntima relación entre las neuronas y la producción hormonal. ¿Ya? Vamos a ir con algunos datos de trivia ahí para que... Sabes que yo estudio medicina, anatomía, ¿sabes cuántas neuronas hay? 16 millones. Listo, sigamos leyendo. 16 billones de neuronas, divisibilidad disminuida, ley de inmutabilidad. Considerar división en grupos neuronales primitivos, especialización y fortalecimiento de conexiones y transmisión. Muerte celular programada y disminución neuronal necesaria. Ojo, en cualquier parte, en cualquier órgano tiene una capacidad de división proporcional a sus requerimientos y a lo que tiene que hacer. Las neuronas son altamente divisibles hasta tiernas edades de nuestro periodo fetal. Después empiezan a autolimitarse. O sea, la neurona busca su nicho, busca su puesto, busca relacionarse. Si es que soy célula intercalada, estoy en este sector, listo, hago mis conexiones. Ya, formé parte del team, chévere. Si no, como el peladito cojo que nadie me escoge para el peloteo, y nadie me conecta a la mierda, me toca automatarme. Entonces hago apoptosis, me programo y me mato. ¿Sí? Porque no sirvo para nada. Yo tengo que tener el número adecuado de células, de neuronas. Ahora se sabe que sí hay división neuronal, ¿sí? Pero es una división que se maneja por esta ley de inmutabilidad. Es decir, hay algunas neuronas que pueden llegar a desarrollar capacidad de división cuando está en sectores en donde yo puedo seguir desarrollando nuevas conexiones, que son a nivel del piso del tercer ventrículo y en algunas partes del tronco encefálico, ¿sí? Pero de ahí no. O sea, si es que ya la neurona se instaló, esa neurona se queda
y tiene una vida programada y limitada. Después de cierto tiempo empieza a disminuir la cantidad de neuronas por el sector y empiezan a degenerarse los tejidos. ¿Ok? ¿Por qué sucede eso? Porque si es que yo tengo exceso, pues bueno, no, es que reunamos harta neuronita para que se ayude. No. Incluso la gente más inteligente tiene conexiones efectivas y una mejor organización neuronal, más que un volumen de neuronas mayor. La cantidad no es proporcional a calidad, ¿ya? Y por eso es que las neuronas se autolimitan por esta ley de inmutabilidad. ¿Sí? Esa neurona que está cumpliendo su trabajo, mientras lo siga cumpliendo, no va a ser reemplazada. ¿Sí? En cuanto a funciones. Si es que esa neurona se murió, otra que estaba por ahí, si puede todavía generar prolongaciones, cumple las funciones de las dos. Pero no hago una nueva neurona para que reemplace la que se murió. Le cargo trabajo a la más cojuda que está al lado. Ok. Entonces, eso es importante tomar en cuenta porque nuestro sistema nervioso se organiza en base a programación organizativa y muerte neuronal por apoptosis. ¿Ya? Y esto es lo que explica también fenómenos como la neuroplasticidad, que quien quiera leerlos y decirnos 2 líneas de lo que se trata puede ganarse por ahí unos 2 por 2 para que empiece a salir del sitio de peligro del ser. El miedo. ¿Por qué es importante considerarlo ontogenia y filogenia? Entonces, ¿tengo que contestarles eso? No creo. Es importante que sepamos de dónde vino todo esto para que entendamos el sistema nervioso del ser humano, cómo se organiza. ¿Ya? Aquí podemos ver algunos esquemas de lo que se habla. Este gráfico ya es familiar para los compañeros de práctica. ¿Ya? Evidencia un embrión, ¿verdad? Donde se puede ver el tubo neural. Y miren ustedes, la médula espinal es la parte del embrión que ha sido sometido a un desarrollo ontogenético. ¿Qué quiere decir con ontogenético? ¿Quién me dice? ¿Quién se gana el primer más? El desarrollo del sistema nervioso en el embriocito. En el embriología. Usted mismo, doctor, para que se me gane 3 más. Si yo tengo acá y yo digo que la médula espinal en este embrión sigue un desarrollo ontogenético y ya hemos visto un desarrollo filogenético, ¿qué querrá decir eso? Aquí le pondré a prueba su genialidad. Quiere decir que Dulce. Lo siento, es por el tiempo, ¿no? quiere decir cómo se va volviendo cada vez más complejo el sistema nervioso. Entonces le doy este dato para que usted pueda completar la idea, porque estamos por un camino. Es la representación viva de la organización horizontal del sistema segmental. ¿Por qué entonces es importante el ontogénico? ¿Aquí? ¿Más al doctor? ¿Le ponemos uno? Para seguir el proceso en lo que se ha creado. O sea, Entonces, ¿qué voy a tener aquí? crecimiento, evolución. No, poesía barata no me gusta. El desarrollo, el sentimiento más. Vamos. ¿Qué va a tener esta huevada? Estructura, organización. ¿Cuál? La establecida. Sistema nervioso periférico autónomo. Es decir, Un sistema nervioso aferente que va a ir de manera horizontal. es decir, dígame los elementos, tu carajo. Una célula sensitiva. Célula sensitiva, vía aferente. Luego va a ir a una célula intercalada que va a ser el sistema nervioso central. Luego de la célula intercalada a una célula motora, que a la vez de esa célula motora va a pasar al sistema nervioso periférico eferente o la vía eferente para hacer una célula muscular. Lo que va a dar origen a una. ¿Cómo se llamaba el puto segmento? Si es
Sí. ¿Alguien? Comunicación intercomunitaria. Sí, ya dijo. Una metómera. ¡Eso! Dos más, un más. Metámera. Ay. ¿Ya? Metámera. Entonces, a este nivel, la médula espinal tiene una organización metamérica. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos eso? Porque de ley, donde hay segmentos, tiene que haber un nervio de entrada y un nervio de salida. ¿Y qué? ¿Alguien no se acuerda que aquí hay nervios vaquillos? ¿No les dieron eso en la escuelita? Bueno, entonces tenemos un nervio, una vía aferente, un ganglio sensitivo, una central de procesamiento que va a ser el segmento medular, un punto de salida que va a ser la vía eferente y ganglios autónomos motores. ¿Sí? Entonces tenemos todos los componentes que describimos que se fueron dando en el pinche gusano y que ya con la aparición de las extremidades se decusó. Eso es el concepto de metámera. ¿Saben en dónde van a encontrar ese concepto? En ningún libro. Porque ustedes lo han sacado hoy. Primero, ¿no? 2 de mayo. 2 de mayo. Primero de mayo del 2021. Comprendiendo de dónde viene. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el desarrollo embrionario podemos ver que esta porción, ¿sí?, que es también parte del sistema nervioso, tiene esa organización similar. Pero, como vamos a ver, el sistema nervioso, aparte de la división segmentaria y suprasegmentaria, tiene una división anatómica que describe a la médula y al encéfalo. ¿Sí? Entonces, la parte del encéfalo que tiene organización por segmentos se denomina cordencéfalo. Ya vamos a explicar todo eso bien en el desarrollo. Hoy ya lo voy a abordar después para que lo puedan comprender. Y aquí estaríamos en el polo suprasegmentario representado por el diencéfalo y el telencéfalo. Esto se denomina acroencéfalo. Aquí podemos ver en el desarrollo ontogenético cómo el tubo neural se ha organizado en una vía aferente, el arribo a la porción intercalada de células que procesan la sensibilidad, la conversación entre ellas para estimular neuronas que van a encargarse de la respuesta motora. Y en este caso ustedes ven que se va hacia el intestino, es decir, que son neuronas autónomas. ¿Sí? El intestino, no sé, a menos que alguno de ustedes use su psiquis para decir muévete, tripica, muévete, vegetativo, ¿no? ¿Ya? Acá pues es una representación de cómo el tubo neural se cierra y se dilata en vesículas, pudiendo visibilizarse o visualizarse el extremo más rostral donde se encuentran los principales centros de desarrollo. Esto, la cerebralización del paciente, es decir, la presencia de un diencéfalo cada vez más complejo y con una corteza más sofisticada, permite identificar la forma en la que se ha ido sofisticando. Y volviendo al ejemplo, ¿no?, como la covachita del zapatero se volvió el gran rascacielo multinacional de Nike. ¿Ya? Teníamos solamente un centro cerebral a nivel del diencéfalo, aquí un tálamo primitivo, pero ya con la prolongación y el desarrollo cada vez más sofisticado en las diferentes especies, tenemos un pez acá tenemos un reptil, vemos cómo hay un nuevo tendido de conexiones para que pase información desde el diencéfalo al telencéfalo y el telencéfalo ordene al diencéfalo. ¿Ya? Pongámonos en el mismo ejemplo y obviamente si es que yo tengo un tendido de cables, o sea, si es que las órdenes me las está dando ya la nueva junta directiva, pero yo también trabajo acá, tengo que pensar que la junta directiva también puede mandarles órdenes a mis antiguos empleados directamente, no tener que pasar por mí. Eso va a ser frecuente, que usted encuentre nuevos tendidos, nuevos fascículos, haces renovados. Así como encontramos estos que nos ayudan a conectar lo antiguo con lo nuevo,
tenemos con las conexiones viejas, pero hacia afuera vamos a encontrar las más modernas, las que salen directo del rascacielos, desde el penthouse hasta los segmentos. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, podemos ver vías como la vestíbulo espinal, que es una vía bien viejita, que está ahí metida, es chiquitita y me permite conectar una parte del tronco encefálico con la médula, y una como la vía piramidal, que es súper moderna, que está entre la corteza motora y cada uno de los segmentos. ¿Ya? Ok. Ahí podemos ver en el proceso de cerebralización cómo está organizándose, ¿no? Miren la corteza cerebelosa y cerebral y cómo hay un nuevo tendido de cables, pero también hay extensiones hacia distal. Entonces, bueno, este gráfico lo diseñamos en base a lo descrito, pues, ¿no? Por todos estos contenidos, y se describe como la visión en conjunto de la organización funcional del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede? Vamos acá. Tenemos un sistema segmentario de recepción aferente. Este proceso, ya me acuerdo para qué es que les puse esta diapositiva. En esto se resume cómo se complejificó todo el circuito. ¿Ya? A ver, teníamos la información que entraba por el pinchazo del dedo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entró. Llegamos acá, hubo la respuesta reflejo. También en el momento en que me pinché, yo concienticé el dolor y subió, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar un poco. El rato que ustedes pincharon, ¿sí? Alguna parte de su corteza cerebral tiene que irse para que usted identifique que se pinchó. Segundo, identifique que se pinchó en el dedo. Tercero, identifique que eso era un pinchazo y no una quemadura. Cuarto, usted identifique que lo que pasó se llama pinchazo y esto se llama dedo. ¿Sí? Usted, después de eso, reflexione acerca del pinchazo y ponga estrategias para que no se vuelva a pinchar y para que evite la lesión, ¿no es cierto? Y eventualmente algunas fibras irán al centro del lenguaje para que putee debidamente por la lesión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de que ha entrado la información por las vías sensitivas, esta recepción aferente llevan hacia la corteza sensitiva. Pero ahora esa parte, ¿no es cierto?, emocional, dice, ¡ay, qué buena! Pero también hay esa parte que dice, bueno, mejor me alejo porque por aquí hay alguna aguja con la que me pinché. Entonces, se va la vía a procesarse en algo que se llama alocórtex y en otra parte que se llama neocórtex. El alocórtex es una corteza cerebral vieja, antigua. ¿Sí? Es de esa corteza que ya vamos a ver, es la que se encarga de que nosotros desarrollemos instinto, emoción. Si es que usted se pincha, siente frustración, dolor, ira, ¿no es cierto? Si es que es un dolor crónico, se deprime, ¿no es cierto? Entonces, eso está manejado en el alocórtex. Si usted le da un garrotazo a su perrito, el perrito se pone triste, se deprime, porque tiene más alocórtex. ¿Ya? Pero al mismo tiempo se va a otra área que es el neocórtex, que es el de donde se conjuga toda la información cognitiva. Y el perrito, después de que a usted le vea, después del registro en el alocórtex de dolor y frustración que sintió cuando usted le pegó, la próxima que usted le vea agarrar el periódico o el palo con el que le pegó, ¿qué va a hacer el perrito? Pega la tableta. ¿Ya? Es porque esa información que se guardó en el neocórtex permite desarrollar memoria y asociación. Usted asocia cosas. Entonces, de acá vamos al procesamiento de gnosias. Gnosias quiere decir conocer. Entonces, todo lo que usted aprende es en base a lo que recibió en el alocórtex y lo procesa en el neocórtex. De aquí va a la práctica, ¿no es cierto? Ya sé que cuando va a agarrar el palo mi amo es porque me va a dar de garrotes. Entonces, ¿qué hago yo? Praxia, aplico. Le doy una aplicación práctica. Cada vez que el palo es infeliz, pego la carrera. ¿Sí?
Y por tanto, ya habiendo desarrollado esa planificación, hago mi ejecución. ¿Listo? Esto sucede acá arriba. No confundir con la respuesta refleja. ¿El reflejo en dónde se daba? En el sistema segmentario. El procesamiento, asociación, la gnosia y praxia, ¿en dónde se ha dado? En el sistema suprasegmentario. ¿Ya? La sensibilidad es una sola, puede ser consciente o visceral. Inconsciente, bueno. ¿Por qué les digo? Porque si es que usted tiene una lesión, o sea, si es que se le inflama el apéndice, ¿ya? Ese dolor no es localizable todavía y genera una respuesta de su alocórtex para protegerle, ¿ya? Entonces, por donde sea que le venga la información, tendrá siempre su componente de conciencia y puede ser netamente consciente externo o visceral, ¿sí? Entonces hablaríamos más de que sea un estímulo externo o interno, pero sí involucra conciencia. La motricidad o la respuesta, esa sí puede variar. Va a haber un componente voluntario primario, piramidal, es decir, la respuesta motora voluntaria, una respuesta involuntaria, reguladora o extrapiramidal. Cada movimiento nuestro tiene otros sistemas que se activan para que podamos hacer movimientos adecuados. Si no, imagínense, ¿no? Si todos los músculos se activaran, no podríamos hacer nada. Y va a haber una respuesta visceral autónoma que no depende ahí sí de nuestra voluntad o de nuestra conciencia. ¿Ya? Esto es lo que determina que haya un grado de nivel para cada una de las respuestas, ¿no? Y eso es establecido en este esquema por diferentes regiones. Lo que involucra neocórtex va a tener que ver con la conciencia. Lo que corresponde a alocórtex, que es esto de acá abajo, tiene relación con las emociones. Las respuestas vegetativas, el control del movimiento y de las percepciones sensitivas para su distribución está en el diencéfalo, y más hacia abajo los componentes más sofisticados, más primitivos de conciencia, de regulación de los ritmos, de la producción hormonal, de las funciones vegetativas. Acá está el regulador del pensamiento, del movimiento en el cerebelo, y ojo, que el cerebelo, aunque no lo crean, no es solamente un modulador o inhibidor o regulador del movimiento, sino que tiene mucho que ver con las expresiones y los estados emocionales de la persona. ¿Sí? Un momentito. Y para finalizar tenemos la organización segmentaria que está en la médula espinal, que como bien sabemos van a ser respuestas netamente automáticas, ¿ya? De las metálicas, entonces en general de las neurógenas, ¿ya? Lo cual puede ser visto también en algunas partes del sistema del cordencéfalo. Regresamos entonces acá a la lamparita. Yo sé que puede ser bien pesada la primera clase, ya, bastante información. Se va a ir profundizando, pero es importante que usted esta base la tenga clara para que lo que agreguemos sea comprendido. No se asuste, dígale a usted. De pronto si usted le dice no se están dando. O sea, yo feliz de tener pocos alumnos, ¿no? Pero los pobres babas creo que están orinándose gota a gota. Les voy a escalar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el muñequito? Ya. Voy a regresar a esta imagen muy brevemente. ¿Dónde estaba? Disculpe. Ahí, ya. Esta imagen yo les decía, voy a regresar rápidamente por una situación. Al sistema nervioso ya para completar, el video que se les va a socializar tiene este contenido y tiene también algunos parámetros del capítulo introductorio de SNEP para que usted lleve algunas ideas de metalenguaje. El sistema nervioso tiene dos divisiones fundamentales.
¿Ya? Igual creo que se las voy a dar la próxima si es que el video no les es suficiente, pero podemos ir más rápido. Una división anatómica que describe el sistema nervioso. ¿Cuánto falta? Ya falta 10 minutos. Ya, un sistema nervioso funcional, que es el sistema nervioso de la vida de relación, y el sistema nervioso de la vida vegetativa. El sistema nervioso de la vida vegetativa es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que arrancó con la irritabilidad, es decir, el que nos ayuda a mantener la homeostasis. ¿Sí? El sistema nervioso de la vida de relación es el que va asumiendo cada vez más la concientización del entorno y nos permite relacionarnos con el medio. Al inicio de manera instintiva y después de manera consciente y lógica. ¿Sí? Dado el ejemplo del perrito que está emocionado de ver a su amo, se aterra con el palito, pero después vienen las ideas del perrito escapando al ver el estímulo, porque ya reflexionó acerca de eso, o una persona que ya puede desarrollar ideas acerca de vida, muerte, matemática, lógica, poesía, belleza, cosas cada vez más complejas o más abstractas. ¿Ya? O sea, de lo más simple, de lo más concreto a lo más abstracto. Eso es sistema de la vida de relación. En el sistema nervioso de la vida vegetativa o el autónomo hay una doble división, o es una división, perdón, que es entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático que tiene relación con la respuesta de alerta, de peligro, y el parasimpático relacionado con el sistema de recuperación, del que ya hablaremos. Esa división funcional, un poco ambigua, se contrasta con la división anatómica. La división anatómica es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿por qué está representado? Por el eje nervioso que está dentro de una cavidad, un continente óseo, representado por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, por los nervios y los ganglios nerviosos. ¿Sí? Aunque es muy frecuente, especialmente entre gringos, decirles ganglios de la base, en el sistema nervioso central es mejor no hablar de ganglios. Los ganglios son periféricos. ¿Okay? Y en el sistema nervioso central tendremos la división del encéfalo con rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. El rombencéfalo, que tiene sus divisiones en metencéfalo con cerebelo y mielencéfalo. El mesencéfalo solo, y el prosencéfalo, que tiene el diencéfalo y telencéfalo. ¿Ok? Ya. La médula espinal, que es la médula espinal. ¿Ok? Ya. En el desarrollo embrionario hay ciertas estructuras que se encargan de señalizar, conversar con las células para que se organicen de cierta forma. Y una de esas estructuras es la notocorda. ¿Ya? La notocorda es un bulto de células en el embrioncito que le dice: a ver, sistema nervioso, haz el favor, divídete y haz segmentos en todo lo que va a ser médula y todo lo que va a ser tronco encefálico. ¿Sí? Entonces yo te indico cómo, a ver, haz dividiendo, divide en metámeras. Listo, ya acabaste médula, listo. Ahora agarra el tronco y vas a dividirte en el rombencéfalo, que está formado por metencéfalo y mielencéfalo, vas a dividirle en rombómeras. ¿Sí? Y el mesencéfalo se va a dividir en dos mesómeras. ¿Sí? ¿Listo? Menos los de práctica. ¿Cómo se va a dividir entonces el diencéfalo y el telencéfalo? ¿Cómo se llamarían esos segmentos? Los suprasegmentos. Así como hemos tenido el primer punto, creo que va a ganarse el primer borradorazo. Sistema nervioso suprasegmentario. ¿Tiene segmentos? No. ¿Qué necesito para que haya segmentos? Nervios periféricos. ¿Sí? Tengo un punto de entrada y un punto de salida. Y eso solamente hay hasta cordencéfalo, es decir, solo hasta el mesencéfalo. Acuérdense, en una diapositiva se decían que en el extremo rostral solamente hay nervios craneales especializados: el olfato y la
división, ¿ya? Pero ahí no se organizan segmentos. Solo tengo sistema nervioso segmentario hasta el mes en cero. Listo, estimados doctores. Creo que es por ahora suficiente para aturdirles. Y ahí está la diapositiva.